Bien, continuamos acá en Vladimir a la Una con candidatas, candidatos también a la Asamblea Nacional. Y le damos la bienvenida a Iris de Franca. Ella es candidata a la Asamblea por la Alianza Democrática, pero además, bueno, por el movimiento del partido Cambiemos, ¿no? Te damos ¿Cómo la estás, bienvenida. Vladimir? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Chévere, muy agradecida con la invitación y muy feliz porque volviste a las pantallas de Globovisión. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y gracias por el obsequio que nos ha dado, unos tapabocas que nunca están de más, ¿verdad?, en estos tiempos. Bien, Iris, tú eres candidata por los Altos Mirandinos, ¿verdad? Así es, así es. Un circuito que normalmente gana la oposición, pero que hoy se ha convertido en un gran reto mantener, porque ha sido un circuito muy golpeado por la abstención, por la desidia. Está olvidado. Pese a que estamos a pocos minutos de Caracas, pues parecemos otra ciudad muy lejana, porque la verdad es que la desidia de los Altos Mirandinos es grandísima. ¿Cómo hacer en estos municipios donde precisamente la línea abstencionista pudiera tener algún peso importante, o que puede, o que tiene un peso importante, sobre todo porque la conducción política de las fuerzas opositoras en esos lugares así lo ha orientado? ¿Cómo hacer para derrotar ese fenómeno, que me imagino es uno de tus grandes retos, ¿no? Ha sido uno de los grandes retos de la campaña, Vladimir, pero fíjate algo. Nosotros como opositores no debemos centrar nuestro discurso en hablarle solamente a la oposición. Creo que ha sido un gran error por parte de nosotros los dirigentes, pues en hablarnos entre nosotros mismos durante muchísimos años. Hay un sector al cual nosotros hemos tocado durante estos 6 meses, que es ese sector oficialista que está molesto, que está cansado, que está decepcionado de la llamada revolución y que hoy ha puesto a un cambio, ha puesto una alternativa diferente. Ese ha sido el sector el que nos hemos centrado durante los últimos meses a hablarle, a tocarle la puerta de su casa, a hablar con ellos, entendiendo que Cambiemos Movimiento Ciudadano es una organización nueva y es una organización que está dispuesta a encontrarse allí con personas de distintas ideologías. Nosotros no tenemos una ideología definida, somos un partido de centro, no somos un partido de izquierdas o de derechas, pese a que muchos de nosotros somos socialdemócratas. ¿Tú Eso vienes no de es lo qué que nos organización define. antes? Nosotros fuimos dirigentes de Un Nuevo Tiempo durante Ajá. muchísimos años y fundamos Cambiemos Movimiento Ciudadano a raíz de que esa organización decidió llamar a la no participación en el año 2018. Y entonces, claro, Timoteo Zambrano y otros dirigentes Muchos promovieron jóvenes esta somos. organización, ¿ah? Muchos jóvenes, así es. Yo siempre a modo de broma digo que el único canoso allí es Timoteo, porque la verdad es que nos dio la oportunidad a nosotros los jóvenes de hacer partido. Como decían antes en los partidos donde uno estaba, los viejitos del partido. Él es el Viejitos viejito del partido. Así es. Ahora, el acá, viejito del ¿qué le partido. propones tú a los electores? ¿Cuál es tu propuesta concreta para los electores de los Altos Mirandinos? Mira, Vladimir, hay 3 cosas fundamentales en las que trabajar. Por supuesto que la economía es el mal que nos aqueja a todos y cada uno de los venezolanos, independientemente de nuestra visión política, de nuestra ideología, de incluso del equipo al que le vayamos. Yo siempre digo que hasta caraquistas y magallaneros, hoy todos estamos pasando por la misma situación. Y es que la realidad es que hoy hay una crisis económica que golpea nuestros bolsillos, que hay madres esperando todos los días, pues rendir un poquito los reales para darle de comer a sus hijos. Esa es nuestra primera alternativa, nuestra primera opción en la Asamblea Nacional, trabajar en torno a la recuperación de la economía venezolana. Allí vamos con una ley de turismo. Es importante potenciar el turismo como una fuente de ingreso para el país. No podemos seguir siendo un modelo rentista que solo dependemos del petróleo. También debemos trabajar en las áreas de producción nacional, pero sobre todo llevamos un proyecto de ley en el que personalmente he trabajado durante los 2 últimos años con una red de emprendedores, que es la ley de emprendimiento. Nosotros debemos potenciar a los pequeños y medianos empresarios, que han sido los que han mantenido la economía de Venezuela durante estos últimos 2 años. Debemos brindarle seguridad jurídica a ellos para que nos ayuden con la recuperación económica del país. ¿Qué le ofreces al electorado como experiencia personal en todas las cosas que propones, en tu planteamiento? ¿Quién es Iris de Franca desde el punto de vista de Mira, su una actividad? luchadora social, una vecina más. Yo creo que si algo nos ha favorecido en esta campaña en los Altos Mirandinos es que Iris de Franca tiene 16 años de lucha en los Altos Mirandinos, es de los Altos Mirandinos, es una pequeña de nacimiento que nunca se ha alejado de la realidad de su circuito. Y eso es algo favorable porque la gente está buscando un cercano, un amigo, un vecino, para que lo identifique, para que lo represente. Iris de Franca además ha trabajado mucho con los temas sociales. No se trata solamente de la política venezolana o de los proyectos de un partido. Yo llevo un proyecto
muy interesante que ya está en la gaveta de la Asamblea Nacional y que espero reactivar. Y se trata de la ley de autismo. Mi hijo tiene autismo, es un niño de 7 años maravilloso y personalmente he vivido con él toda la discriminación y todo lo difícil que es para las personas con autismo su desarrollo en este país. Y debemos mejorar eso. Para eso debemos legislar en la materia. Esta ley de autismo fue aprobada en primera discusión por la anterior Asamblea Nacional, la llevó el diputado Julio Montoya y quedó allí, engavetada. No se siguió trabajando en la materia. Hoy debemos reactivarla. Tenemos que hacer una pausa, Iris. Hacemos una pausa y ya volvemos con Iris de Franca, candidata a la Asamblea Nacional por el partido Cambiemos en la Alianza Democrática. Bueno, continuamos con Iris de Franca, quien es candidata a la Asamblea Nacional. Ella es dirigente del partido Cambiemos y además es dirigente en el Estado Miranda. Fíjate, por cierto, que en el Estado Miranda, el Consejo Legislativo del Estado Miranda ha planteado una ley de condominios y tú debes estar en conocimiento de esa ley. ¿Te gusta esa iniciativa regional, una ley de condominio que pudiéramos tener de repente diversas leyes de condominio en todo el país? ¿O crees que más bien debe haber una sola ley de condominio para todo el territorio nacional? Mira, yo creo que todo eso hay que regularlo a través de la Asamblea Nacional. Es interesante el proyecto que ellos plantean. ¿Tiene cosas buenas? Tiene cosas buenas, sí tiene cosas buenas. Sin embargo, sobre todo para la situación actual, ¿no? En la que a las residencias, a los condominios se le ha hecho tan difícil gestionar recursos para arreglar su condominio. Pero hay que revisarla y no creo que deba ser una ley para el Estado Miranda, que debe impulsar un Consejo Legislativo. Estoy segura que eso debemos revisarlo en la Asamblea Nacional junto con la ley de propiedad horizontal, la ley de los consejos comunales y otras. Si hay algo que tenemos como reto en la Asamblea Nacional es saldar la deuda de estos 20 años, la deuda legislativa que tenemos, y adaptar las leyes, lograr que una con otra se concatenen y no este desastre legislativo que tenemos, Vladimir, que lamentablemente hay muchos vacíos legales y entonces se presta para que todo el mundo haga lo que quiera. Las leyes en Venezuela, inclusive nuestra Constitución, se ha convertido lamentablemente en una plastilina. Tú ves la situación actual en la que nosotros vivimos. Nosotros estamos viviendo un país polarizado, Vladimir, y lamentablemente lo que realmente le ha hecho daño a la ciudadanía venezolana y al conflicto de Venezuela es la polarización. Dos polos peleándose por el poder que han adaptado la legislación venezolana y la Constitución venezolana a sus realidades políticas, a sus necesidades políticas, a sus necesidades particulares y han dejado de lado un 80% de la población y las necesidades de esta población. Entonces eso debemos corregirlo en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debe dejar de ser un brazo político de los partidos que ganen curules en ella y debe convertirse en el brazo social de la gente, que luche por la reivindicación de los derechos de todas las personas sin discriminación alguna. Por aquí Carlos Blanco te pregunta lo siguiente, @CarlosBlanco2. Pregunta para la candidata de Cambiemos, si de renunciar Nicolás Maduro por la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional, como lo ha propuesto en su reto a ustedes, los opositores, ¿cuál será el candidato presidencial de la oposición para unas venideras elecciones? Bueno, no creo que tengamos definido ahora mismo un candidato presidencial, pero estoy segura que lo definiremos en el momento en el que llegue ese reto. Yo creo que no debemos apresurarnos. Si hay algo que nos ha caracterizado dentro de la oposición y que ha sido un error, es que hemos corrido. Esto es un elefante que se come a pedazos. El gobierno es un elefante que se come a pedazos. Vamos poco a poco, pero vamos seguros. Hoy vamos a ganar la Asamblea Nacional. Estoy segura que la gente está decidida a dar un voto castigo el 6 de diciembre y a generar un gran cambio en el país. Si el presidente está incómodo con esa realidad, pues yo le recomiendo que agarre sus maletas y que las vaya haciendo y las vaya organizando, porque estoy segura que lo que viene del 6 en adelante es cambio, participación ciudadana y una renovación total de los liderazgos políticos de Venezuela. ¿Qué piensas de la consulta a la cual está llamando el G4? Mira, lamentablemente, Vladimir, esa consulta no va a ser vinculante y vamos a perder tiempo. Creo que si hubiese sido en otra realidad, pues habríamos aprovechado esa oportunidad. Pero ya vivimos esa experiencia el 16 de julio cuando salimos todos masivamente al plebiscito, a esa consulta popular, y vimos que no arrojó ninguna consecuencia, que no dio ningún resultado. Creo que debemos dejar de inventarnos salidas mágicas y trabajar en lo concreto. No podemos seguir vendiéndole al pueblo ilusiones vacías. Debemos recuperar la Asamblea Nacional como institución. Ganar los curules de la Asamblea Nacional no puede ser simplemente una,
un proyecto político personal, debe ser un proyecto mancomunado para recuperar las instituciones venezolanas, reinstitucionalizar el país y generar confianza no solo en el electorado, sino en la comunidad internacional y en los organismos multilaterales. Por cierto, en este año de pandemia se han incrementado las cifras de femicidios o feminicidios, como se dice, ¿no? ¿Qué hacer desde el Parlamento frente a este hecho? ¿Hay algo que hacer o no hay nada que hacer? Sí, claro que hay que hacer. Hay que adaptar nuestra legislación. Nosotros tenemos una ley muy buena, que es la ley en contra de la violencia contra la mujer y la familia, pero faltan leyes accesorias, falta una reforma del Código Penal. Nosotros debemos pues adaptar todo el sistema jurídico. Eso es una realidad, Vladimir, terrible. En Venezuela los niveles de violencia contra la mujer son grandísimos y por supuesto en pandemia, con el encierro y las parejas conviviendo, se ha incrementado. Pero no solo eso, también se han incrementado los niveles de violencia contra las personas de la comunidad LGTBI. Entonces, bueno, nosotros debemos realizar todo un marco legal que proteja a estas poblaciones vulnerables, una ley contra la discriminación, una ley que permita penalizar con muchísima más fuerza los actos de violencia por razones de género, de sexo o de religión. Los crímenes contra el odio lo llaman en muchísimas partes del mundo. Eso debe tener una pena muchísimo mayor. Requiere muchas reformas legales. ¿Qué hacer con la ley contra el odio? La ley contra el odio hay que revisarla y también hay que cambiarla porque esa ley está adaptada a una realidad política. Es decir, eso ha sido un instrumento del gobierno nacional para perseguir a la disidencia. Eso no puede ser así. Nosotros debemos revisarla y cambiarla. Debemos legislar, como te digo, Vladimir, para proteger a las poblaciones vulneradas. Y las poblaciones vulneradas no son los que se oponen al gobierno. Las poblaciones vulneradas son todas aquellas que se les cercenan sus derechos diariamente y que no hay nadie quien los proteja. ¿Qué hacer con la ley antibloqueo? ¿Qué tiene de buena, qué tiene de negativo esa ley? Mira, la ley antibloqueo es una locura, de verdad. Es decir, nosotros no podemos pensar que vamos a superar estas sanciones, estas acciones unilaterales por parte de los Estados Unidos con una ley. Eso debemos hacerlo con política, señores. Aquí debe generarse un diálogo, una negociación. Por eso es tan fundamental reinstitucionalizar el país a través de la Asamblea Nacional, para crear un clima de confianza que nos permita a nosotros pues girar el mundo pidiendo que nos liberen de sanciones contra el Estado. Pero no podemos meter eso como una legislación ni entregarle el país a personajes externos. Nosotros debemos proteger nuestra soberanía ante todo. Bueno, Iris, te agradezco mucho que nos hayas acompañado este rato en Vladimir a la ti, una. Vladimir. Y bueno, estaremos conversando luego de este proceso electoral. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a toda la audiencia de Globovisión, a toda tu audiencia, los invito a votar este 6 de diciembre. Abajo y a la derecha, por supuesto, por la tarjeta morada, la de la C con la flecha. Bueno, muchas gracias. Gracias, Iris de Franca, candidata a la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa y continuamos acá en Vladimir a la una con más candidatos a la Asamblea Nacional. Ya venimos.